Sí.
aquí, exacto, y activo el, no sé qué me pasa para poder pasar. Ya, perfecto. Y puntero láser, aquí está. Listo. Entonces, pues mi conflicto de interés, pues para este tipo de conferencias, obviamente no es una conferencia, pues, es una conferencia académica, es lo que quiero decir, sin conflicto de intereses claros para esa conferencia, excepto que trabajamos en centros de densitometría y esto, pues, obviamente nos sesga a pensar en este tipo de herramienta que vamos a poder mostrarles el día de hoy. Espero que pues, sea de mucha utilidad para todos ustedes para poder entender y utilizar mejor esta herramienta, que como cualquier herramienta, cuando uno tiene un martillo en la mano, todo lo ve con cara de puntilla. Entonces, nosotros realmente lo que queremos es que puedan tener ese martillo lo mejor posible y lo puedan utilizar lo mejor. A ver, ¿por qué no me pasa, hombre? Ah, ya. Empecemos por decir, empecemos por la definición de osteoporosis. Y yo soy muy claro en decir que para mí la osteoporosis es una condición médica, no es una enfermedad, digamos, como tal, la osteoporosis como tal. Es una condición médica igual que una dislipidemia. Uno puede vivir toda la vida con una osteoporosis, uno puede vivir toda la vida con una dislipidemia o con una densidad mineral ósea X. El problema es lo que yo voy a decir ahorita, y es que, ¿cómo se define la osteoporosis? Es la disminución de la masa ósea, que es lo que siempre hemos tratado de pensar. O sea, siempre pensamos que la osteoporosis es que el hueso se descalcifica y listo, pero realmente ese no es el problema. El problema es que también esa cantidad de masa ósea se disminuye porque la calidad del hueso como tal se está dañando. Y al destruirse esa arquitectura ósea, entonces es donde se va a presentar el verdadero problema o la verdadera enfermedad, que es el problema que conlleva a la fractura por fragilidad, que ese realmente es el punto importante. O sea, lo que tenemos que evitar en una osteoporosis es la fractura por fragilidad. Ese es el gol estándar que tenemos que evitar, a donde tenemos que llevar a nuestro paciente, como en el infarto, en la dislipidemia. Si yo evito que mi paciente esté con un infarto, pues ya realmente estoy cumpliendo las metas, el tratamiento por metas que me estoy proponiendo con el manejo de esta condición. Impacta, obviamente, esta fractura, la morbimortalidad del paciente y además eleva los costos del sistema de salud para el manejo de estas patologías. En pacientes mayores de 50 años, una de cada dos, nos están diciendo ahorita las guías nuevas, presenta una fractura por fragilidad en el transcurso de su vida, y uno de cada 5 hombres presenta esta fractura, y obviamente se elevan los costos. ¿Para qué se mide esa densidad mineral ósea? Porque la densidad mineral ósea como tal nos ayuda a definir la resistencia efectiva de ese hueso, pero influida por la calidad de ese tejido que también tiene. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo, es si yo tengo un edificio con unas buenas estructuras en las columnas, con buen concreto, recordemos que es cemento y varillas, y el cemento en la forma adecuada y las varillas en forma adecuada, mi edificio se mantiene, y puedo ser un edificio muy alto y lo planifico. Pero si yo tengo un edificio en el cual le quito las varillas, las trabéculas en este caso, pues el edificio no va a aguantar y se va a caer. Entonces, ese umbral de fractura se definió por varios estudios de la OMS a partir de, densitométricamente hablando, después de un punto que es menos 2.5 desviaciones estándar de lo normal, que ahorita vamos a hablar de eso para que entiendan un poco más, y ahí es en donde más se define eso. Sin embargo, lo que ocurre cuando uno mira la campana de Gauss es que el 50% de las fracturas pueden ocurrir en lo que llamamos baja masa ósea, o sea, no solamente en el punto extremo de la curva en donde hablamos ya de osteoporosis, sino que en ese punto se pueden presentar un gran número de fracturas, y entonces uno se dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque existen otros factores distintos a solamente la densidad mineral, o sea, solamente la cantidad de cemento, las varillas y todo lo demás, nos ayudan a pensar en esa microarquitectura. O sea que tenemos que pensar en el tema también de calidad, no solamente de cantidad, sino de calidad de ese hueso como tal. Y ahí influye la geometría, las microfracturas, que son importantes para renovar el hueso, el recambio óseo, la edad de la paciente o del paciente es clave, y las fracturas previas. Cuando el paciente tiene fracturas previas es muy importante porque es un predictor importante, sobre todo en los últimos 2 años o previas en los 2 años.
la historia familiar, que es la parte genética que traemos, y el riesgo de caída de nuestro paciente, porque eso también impacta en forma directa. Y eso nos va a hacer que tengamos entonces un riesgo, unos factores de riesgo clínico, que es el otro punto. O sea, serían 3 puntos importantes a tener en cuenta, que son la cantidad de hueso, la calidad de ese hueso y los factores de riesgo clínico individual, que son los 3 puntos que tenemos que definir, para poder tener en contexto lo que llamamos riesgo de fractura. Y para ello existe una herramienta que se llama FRAX, que es muy útil porque nos va a poder determinar, nos va a poder ayudar con la densitometría y los datos que tengamos de ella para poder definir ese riesgo de fractura en el paciente. Miren que esta condición pues realmente afecta en forma muy importante 75 millones entre Estados Unidos, Europa y Japón, y cada vez, y en las proyecciones que se tienen a futuro en la medida en que se envejece la población, cada vez impacta más y va a ser mucho más grande. Entonces, lo primero que debemos entender para poder tener una densitometría y para poder para poder entender esta herramienta es que uno no trata densitometrías. Lo mismo, la densitometría es el reflejo de un paciente a quien se debe tratar. Es el ejemplo del electrocardiograma. O sea, yo no trato el electrocardiograma, yo trato el paciente que tiene ese reflejo del electrocardiograma. Y eso, por eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, es que en la interpretación se debe tener presente que el propósito es buscar pacientes que estén en riesgo y no los sanos, como en el electrocardiograma. O sea, yo tomo un electrocardiograma para saber quiénes están enfermos. Y eso es lo que yo estoy buscando también con la densitometría. O sea que muchas veces uno tiende a mirar la densitometría como que está muy bien, pero lo que importa realmente es los riesgos que pueda tener. Y lo tercero es que es una herramienta diagnóstica que nos acerca al riesgo de fractura del paciente. Entendiendo esto, entonces, existen muchas técnicas para medir la densidad mineral ósea, y por ultrasonido, por diferentes técnicas, y eso, en la medida en que se estandariza una o la otra, da mejor o peor resultado, y sobre todo para diagnóstico y seguimiento. El gol estándar realmente ha sido la DEXA, que llamamos, que es la Dual X-Ray Absorpciometría, que es una técnica de rayos X dual, de baja y de alta energía, que se combinan para poder interpretar los tejidos del paciente, o sea, tanto la grasa, el músculo y el hueso. Y eso hace que nos permita tener esa imagen de la densidad mineral ósea, como les voy a mostrar ahora. Es de muy baja radiación, tanto que se puede hacer en un consultorio casi que normal, sin ninguna educación, por ejemplo, para radiología y todas estas cosas. O sea, la radiación es mínima, se obtiene más radiación en el medio ambiente, y se ha comprobado una muy buena precisión, y es la herramienta que se ha utilizado para todos los estudios validados en el mundo. Y esto es lo que nos va a mostrar, la densidad mineral de esos tejidos que se están mirando. Entonces, esto es una densitometría, es un método no invasivo que nos sirve para diagnóstico y seguimiento, calcula la masa ósea y ayuda a predecir el riesgo de fractura, y mide la cantidad de masa ósea, la DEXA, y hoy en día, con otra herramienta adicional que tiene la densitometría, que está incluida en muchos de los equipos, nos va a mostrar un acercamiento por un proceso especial, que es matemático y logarítmico, y un proceso matemático que se llama variograma, que es el TBS. El TBS nos va a ayudar a aproximarnos a la cantidad de trabéculas que tenemos en un momento determinado, o sea, ya empezar a unir esos dos temas de cantidad y calidad que estábamos hablando antes. La densitometría hoy en día tiene 5 componentes importantes, que son la densidad mineral ósea, que es el T-score y el Z-score, que nos ayudan a predecir también el riesgo de fractura con FRAX. La segunda herramienta, que es el TBS, que es el que les estaba diciendo, que nos ayuda a ajustar el FRAX, porque ya no solamente vamos a tener FRAX por densidad, sino por densidad y calidad, o sea, por esa microarquitectura, y eso nos va a poder mostrar un mejor panorama más real. Un tercer panorama, una tercera herramienta, que es la morfometría, que nos ayuda a definir fracturas prevalentes, o sea, fracturas ocultas de columna en un momento determinado. Un cuarto elemento que vamos a ver en la siguiente charla, que van a poder disfrutar ustedes, que es la composición corporal, que les va a ayudar a entender un poco más la aproximación al tema de la osteosarcopenia, que es otro tema que estamos desarrollando, digamos, que en el mundo se está desarrollando porque realmente impacta en forma importante la parte osteomuscular y la osteosarcopenia como tal. Y por último, se están desarrollando herramientas para fractura típica y predictores de factores de riesgo clínico en cadera,
que pues, están también en vías de desarrollo, esta parte. Existen en nuestro mercado 3 tipos de densitómetros para que sepan, que son a la derecha, que es el Lunar, el Ologic, que también es muy frecuente, y el Nornan, que es un poco más distinto, pues más infrecuente, perdón. Y nos van a arrojar 3 imágenes diferentes, con patrones, como ven, distintos, que se interpretan en forma diferente y que tienen diferencias metodológicas, especialmente para cadena. Por lo tanto, aunque aplican el mismo principio, los mismos principios básicos y las formas de interpretación, la metodología de calibración y de estandarización de cada uno de los equipos es distinta. Por ende, no se pueden comparar los resultados de un equipo con otro equipo, que eso es un error muy frecuente que sucede. O sea, yo no puedo comparar los resultados de un equipo o Logic con los del GA o General Electric o Lunar, porque son diferentes calibraciones y estaríamos comparando peras con manzanas, y eso es un error grave porque realmente no nos puede llevar a errores a errores falsos o a errores pues de manejo del paciente en un momento determinado, de ganancias o de pérdidas en un momento determinado. Recordemos que todo esto se inicia con lo que llamamos el pico de masa ósea. Pico de masa ósea, nacemos con unos huesos muy cartilaginosos, se van calcificando más o menos hasta la edad adulta joven, y de ahí en adelante se mantiene. Lo que ya ganemos en esa época es lo que vamos a tener de reserva de hueso para el resto de la vida. Y en la perimenopausia, en la menopausia, es donde impacta realmente nuestra mujer, y por eso ustedes, los ginecólogos, son fundamentales en todo este cuento, porque realmente son los que nos pueden ayudar a mantener lo que se ganó y a tratar de que esa pérdida sea la menor cantidad, para que la resorción versus la formación, que es menor en la edad adulta, se pierda mucho menos y realmente se trate de mantener esa reserva que tenemos desde el principio, desde la infancia. Entonces, la perimenopausia es clave. Entonces, saber cuánto tiene de masa ósea en un momento determinado puede ser importante, pero como recurso para saber cómo está. Pero tener muy presente este punto, porque este punto de declive por la pérdida hormonal es clave. Y recordar también esto, que el riesgo relativo de fractura aumenta de 1.53 veces en cada vez que corremos este puntero hacia la derecha, o sea que perdemos una desviación estándar, y a medida que subimos la edad. O sea, fíjense que no es lo mismo tener a los 50 años menos 2.5 con riesgo de fractura versus un paciente de 80 años, casi que se triplica el riesgo de fractura con esa misma densidad mineral ósea. Entonces, entendiendo esto, y si vamos hacia la derecha, vemos que entre peor mi densidad mineral ósea, de acuerdo al resultado de DEXA, se me impacta mucho más el riesgo de fractura del paciente. Entonces, la densitometría es un concepto areal, es un contenido mineral por área de superficie del hueso estudiado. ¿Y eso qué significa? Que el resultado de la densidad mineral ósea es gramos por centímetro cuadrado. Esto nos ayuda a entender que se nos van a definir 2 herramientas en la densitometría, que son el T-score y el Z-score. ¿Qué es eso? Entonces, el T-score me va a representar el número de desviaciones estándar cuando yo realizo la comparación de mi paciente con un paciente adulto joven sano normal, o sea, con el ideal. Entonces, yo tengo una paciente de 75 años y la comparo con los normales, porque yo quiero saber qué tan desviada de esa normalidad está mi paciente. Y a eso llamamos T-score, cuando yo comparo los pacientes mayores de 50 años con los sanos. Ahora, cuando yo lo comparo, cuando tengo un paciente menor de 50 años y lo comparo con un paciente joven también, o sea, de su mismo grupo de edad, entonces me resulta la herramienta del Z-score. Y ese Z-score también me va a mostrar otras cosas importantes. Entonces, el T-score para pacientes postmenopáusicas y hombres mayores de 50 años. Recuerden eso, siempre. Y segundo, el Z-score para pacientes premenopáusicas y en menores de 50 años. Entonces, el Z-score no define osteoporosis. Cuando yo leo Z-score, interpreto mi densitometría como una masa ósea esperada o no para su edad. O sea, estamos hablando del pico de masa ósea. O sea, yo estoy interpretando si mi paciente está dentro del rango de límite, que en este caso es el punto de corte es menos 2.0.
Y ahí yo, si el paciente está por encima, está dentro de lo que yo espero para su edad, y si está por debajo, digo que está una masa ósea por debajo de lo esperado para su edad. Por eso se utiliza para mujeres menores de 50, para premenopáusicas, en niños también, y sobre todo para causas secundarias. Cuando el Z-score está mayor de menos 2.0, ojo, me está prendiendo una alarma y me está diciendo, puede haber un secundarismo importante que está impactando en mi paciente. Y el T-score, entonces, para mayores de 50 años, y me define este punto, en los puntos de densidad mineral ósea normal, que ahí sí me puede definir entre -1 y -2,5, el rango de baja masa ósea o osteopenia, y menor de -2,5 el rango de osteoporosis, porque el paciente se me está perdiendo. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de osteoporosis? Un T-score menor de -2,5 en columna, en cadera, total o en cuello, y en O radio. La presencia de una fractura por fragilidad de una vez me dice que ya el paciente tiene una osteoporosis y llamamos una osteoporosis severa. Y cuando tengamos rangos de baja masa ósea, pero con una herramienta de FRAX que me diga que tiene alto riesgo de fractura el paciente. Entonces, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ponerlo en forma práctica para entender. Una mujer de 61 años, perimenopáusica a los 51, sin terapia de reemplazo hormonal, sin otros factores de riesgo clínico, y le hago un FRAX, que ya les voy a mostrar cómo, y me aparece una cosa que es el umbral amarillo. Entonces, ¿cómo así? Tendremos que indicar una densitometría en esta paciente. Entonces, para ello, me apoyo en esta herramienta. Primera cosa que les quiero decir, vamos a tener que utilizar Internet, y es muy importante, es gratis, pero todas estas herramientas aparecen en Internet fácil. Entonces, yo me meto a la página del IOF, busco test de 1 minuto para factores de riesgo o para riesgo de osteoporosis, y me aparece un cuestionario de 19 preguntas de sí o no. Son muy fáciles, no las vamos a desglosar aquí, pero básicamente me va a cubrir desde la parte genética hasta la parte de ambiental, o sea, de ejercicio, de dieta, de caídas, todas esas cosas, y me va a decir si esto me está haciendo una alerta para decir, tengo que pedir una densitometría o no. Y la otra herramienta que lo voy a pedir al paciente es que me meto a esta otra página, que pongo FRAX, y me aparece esta herramienta, y el FRAX lo puedo usar sin densitometría. Agrego, lleno el cuestionario de factores de riesgo clínico y calculo, y entonces él me va a dar un valor. Y ese valor, con ese valor voy a buscar en el Consenso Colombiano de Osteoporosis, por ejemplo, que también se puede encontrar fácilmente en Internet. Puedo encontrar, me va a salir unos cuadritos similares a esto. Cuando me muestran que el paciente, con los datos que me dice 61 años, y me salió, por ejemplo, aquí en el umbral amarillo, entonces, ¿qué significa eso? Que yo a esa paciente le tengo que pedir una densitometría ósea para poder definir si realmente va para tratamiento o no. Si me sale en un umbral verde, yo me quedo tranquilo y digo, probablemente no tengo que manejar al paciente, tengo que hacer el seguimiento y tratar de cuadrar sus condiciones ambientales, como la dieta, el ejercicio, sol y vitamina D y todo lo demás, para poder impactar y tratar de que no pase nada con esta paciente o que se mejore. O si sale en el umbral rojo, con mayor razón, tengo que tener una densitometría, porque el paciente puede estar en alto o en muy alto riesgo de presentar una fractura a futuro. Entonces, ¿a quién se le pide una densitometría? Por las guías de la ISCD, que es como nuestro órgano rector a nivel mundial, dicen que toda paciente mayor de 65 años, pacientes posmenopáusicas menores de 65 que tengan factores de riesgo de baja masa ósea, como cuáles: bajo peso, sobre todo presencia de fracturas previas por fragilidad, ojo, medicamentos de alto riesgo y condiciones que conlleven a esta pérdida de masa ósea. En pacientes perimenopáusicas con factores de riesgo, entonces, y en hombres mayores de 70 años también, en adultos con fracturas con fragilidad, y en cualquier paciente que se considere que se va a llevar a una terapia farmacológica. En pacientes hombres de 70 años con factores de riesgo similares, bajo peso, sobre todo fracturas previas, y enfermedades o condiciones como hipogonadismo en los hombres, y en cualquier paciente que tenga una condición de tratamiento de osteoporosis para monitorear la enfermedad.
En ginecología, por ejemplo, en pacientes a quienes vamos a suspender estas terapias con estrógenos, también se deben considerar, y en pacientes con consumo de medicamentos relacionados con la pérdida de la masa ósea. Y en ortopedia, digamos, pacientes que tienen fracturas periprotésicas o fracturas o la sensación de ese hueso de mala calidad, cuando antes ojalá de poder llevar al paciente y poder definir qué tanta calidad voy a encontrarme con este paciente. Entonces, en nuestro caso, esta paciente, como salió un umbral amarillo, debemos pedir una densitometría ósea. Pero en este caso, esta paciente también tenemos que pedir la densitometría si ya la paciente se fracturó, una fractura oculta en la cadera, en la columna, pero después hizo unas fracturas ocultas en columna, en dominó, y después progresó ese paciente y se fracturó una, y no solamente una, sino ambas caderas. ¿Deberíamos entonces pedir la densitometría a esa paciente? Miren, es una discusión realmente importante en ortopedia y yo digo, no para el diagnóstico está claramente hecho desde la primera fractura prevalente de columna u oculta o incidente, pero sí para el seguimiento del paciente. Si yo no tengo un punto de partida, va a ser muy difícil poder llegar a un punto de final o saber cómo me ha ido con el tratamiento. ¿Qué hago cuando una densitometría llega a mis manos? Entonces, lo que yo hago es, primero que todo, mirar el sexo y la edad de mi paciente que correspondan a mi paciente, o sea, que sea una mujer blanca y que tenga 69 años. ¿Por qué? Porque con eso yo ya sé qué debo leer, si debo leer el T-score o debo leer el Z-score. Entonces, esto es lo primero que yo debo mirar en mi densitometría. En todas mis densitometrías me debería llegar esto. Me debería llegar una hoja de columna en donde me reportan un ROI, que es esto, y yo ya miro si está bien posicionada. Ya Carlos les voy a hablar un momentico de eso. Miro mi esquema y veo en qué parte de la gráfica está ubicado mi paciente, y sobre todo, lo más importante, interpreto este valor numérico y interpreto en la columna desde el L1 hasta el L4. Una cosa importante, tengo que mirar que entre vértebra y vértebra no exista una desviación, más de una desviación estándar de diferencia. Si es así, si hay mayor diferencia, tengo que excluirlas, y entonces informo entre paréntesis cuáles son las vértebras que excluyo, y mínimo tienen que haber 2 vértebras para poder leer la columna, para que la columna se adapta. En cadera pasa lo mismo, yo tengo que mirar que esté bien posicionado, que los ROI estén bien puestos, en qué punto de mi gráfica está el paciente y ese valor, y defino cuál es el más bajo, si el cuello o la cadera total. Los demás no los interpreto como el triángulo de Walsh, que a veces lo informan, pero que realmente ya no se interpreta. Entonces, de tener en cuenta solamente cuello femoral y cadera total. Y mínimo debo tener 2 zonas de interés para poder interpretar la densitometría. O sea, no puedo tener una densitometría con una sola. Si tengo que excluir la columna por factores cualquiera, fracturas, osteoartrosis o lo que sea, o cadera por prótesis, por glúteo, por prótesis glúteas, por prótesis de cadera de las metálicas que utilizamos nosotros, etcétera, se excluye. Entonces utilizo una tercera herramienta que es el radio. En el radio hago lo mismo, miro que el ROI esté bien puesto, que mis líneas estén bien puestas en donde debe ser, en donde se encuentra en la gráfica, y tercero, interpreto solamente radio 33, es el único dato que me va a servir, y también interpreto si está por debajo o no de menos 2,5 para poder. Se excluye cuando básicamente también otra de las razones para utilizarlo son pacientes a los que se está soslayando hiperparatiroidismos, que también puede ser, o en pacientes muy obesas también se utiliza en algunos casos. Después paso a la siguiente página que debería traer mi densitometría, en donde me informan los valores de la columna, y yo miro si la progresión entre la columna, entre L1 y L4, perdón, va en forma progresiva aumentando, que es como debería ser. Entonces yo veo que está bien tomada y que está bien adquirida y que mi paciente está dentro de lo que yo espero. Y me sirve para el seguimiento. ¿Y el seguimiento cómo lo hago? Me llega esta hoja en donde me dicen cuáles son los datos del paciente, pero me llega esta otra que es comparando mis datos de seguimiento en el tiempo, y yo sé cómo se ha comportado ella, y voy a comparar con los datos que me dan en este punto, que me muestran la densidad mineral ósea y el porcentaje de pérdida. Entonces yo, para el seguimiento, no comparo por desviaciones estándar, o sea, tenía menos 4 y ahora menos 3,5, no. Yo comparo es con desviaciones estándar. Tenía 0,0650 y ahora ganó a 0,750. Entonces va ganando o va perdiendo, y eso es lo que yo. Esa pérdida se compara con el cambio mínimo significativo que debería tener cada centro, en el cual, a través de un ejercicio
que yo hago con mis pacientes y con mis tecnólogos, en el cual yo defino cuál es mi punto de riesgo, de cambios que yo admito como realmente válidos y no solamente por el azar o por posición del paciente en la mesa de densitometría. Entonces, el dato del cambio mínimo significativo para cada una de las áreas es importantísimo, y si uno lo tiene claro, puede hacer ese seguimiento más fácil y mucho más claro. Normalmente, en forma práctica, si no lo tiene, uno puede saber que más o menos no debe haber una pérdida mayor de 4% entre una y otra diferencia. Por debajo de eso pueden ser debidos al azar o alguna cosa. La otra herramienta que puedo tener en algunos centros se pueden tener es el TBS. Y el TBS, como digo, a través de un ejercicio algorítmico, ellos, y con un software que no implica ningún otro esfuerzo ni para el paciente ni para el tecnólogo, me va a informar esto. Me llega esta presentación en donde también tengo el esquema, los valores numéricos de acuerdo a cada uno de los sitios de la vértebra, porque hoy solamente se hacen columna y la representación gráfica. Con el TBS es muy importante porque entonces yo puedo ajustar mi FRAX en forma real, porque yo le estoy dando al FRAX otra herramienta adicional que no es solamente la densidad ósea, sino también el valor de esa calidad de hueso. ¿Y cómo lo hago? En el cuestionario de FRAX, que ya veíamos, lleno todo, tengo mi punto y en este punto ajusto, pincho este punto que me va a llevar a otra página, y esa otra página me va a permitir poner el valor del TBS y me va a arrojar un valor mucho más cierto de mi condición actual del paciente. Y me voy a mis gráficas de umbrales de FRAX, y con esto ya puedo definir si el paciente en la edad y en el punto era para tratar o no tratar, y eso me va a aclarar muchísimo más mi riesgo de fractura en el paciente. También puedo hacer seguimiento con TBS. A través de esto, estas líneas punteadas me demarcan el cambio mínimo significativo del FRAX, y yo veo si mi paciente se ha salido de ese cambio mínimo hacia abajo o hacia arriba. Y adicional, me permite saber si con el tratamiento que estoy dándole en un momento determinado voy a ver un aumento o no, una progresión o no de esa mejoría de esa trabécula ósea. ¿Qué debo en el informe final? Lo último que debo leer es esto, y debo ser crítico. Debo tener unos datos demográficos adecuados, una interpretación de los números, de los datos relevantes de mi paciente, una interpretación de esos números, que es lo que yo debo saber al final, ya lo debería tener claro, y el cambio mínimo significativo. Adicionalmente, me puede llegar esta otra información, ojalá, que es el diagnóstico densitométrico y el valor del TBS. Y si me llega a esto, yo ya puedo establecer a través de esta gráfica o de esta tabla si mi paciente está en riesgo muy alto, en riesgo alto o en bajo riesgo, dependiendo de dónde caiga. Por ejemplo, en este caso, está, por ejemplo, marcado que el paciente tenía una osteoporosis con un TBS muy malo, y entonces está en muy alto riesgo de fracturarse, y el riesgo aumenta en forma progresiva. Miren cómo empieza desde -4 hasta mayor de 20. El riesgo se puede aumentar por cada 1000 pacientes año en los estudios de Manitoba que se hicieron para poder determinar estos riesgos de fractura. Y hoy en día, para terminar, entonces, la clasificación de riesgo de fractura. Recordemos que ya estamos hablando de bajo riesgo, de alto y muy alto riesgo, ¿de acuerdo? Y esta estratificación del riesgo me puede determinar qué puedo determinar como factores para poder llegar a metas específicas de tratamiento en los pacientes. Esto apenas se está desarrollando y es importante tenerlo claro, pero es una manera. La morfometría es otra de las herramientas que decíamos, nos ayudan a determinar fracturas ocultas, y nos puede mostrar fracturas prevalentes o fracturas ocultas en la columna, y en forma clara lo voy a ver representado gráficamente. Recordar al respecto de densitometría, entonces, que la densidad mineral ósea es una herramienta valiosa para diagnóstico, para seguimiento y para medir riesgo de fractura, que debo evaluar por lo menos 2 regiones, y que no se deben tratar densitometría sino pacientes, que no se tratan osteoporosis sino riesgo de fractura realmente, y que el seguimiento se hace comparando la densidad mineral ósea, no las desviaciones estándar, con respecto a un cambio mínimo significativo. Bueno, entonces voy a cederle la palabra a Carlos para que les hable unos temitas corticos de calidad y de posicionamiento de la densitometría, para que entiendan un poco más cómo debe hacerse una densitometría de buena calidad. Carlos, ¿sigues o sigues aquí en la presentación? Doctor, yo voy a compartir mi partecita. Listo. Ya.
Gustavo, muchas gracias por tu excelente conferencia. Vamos a esperar que se suba Carlos y vamos a ver si nos quedan unos minuticos porque he visto por aquí algunas preguntas en el auditorio. Debes de bajarte, yo creo que Gustavo se tiene que... No, creo que yo ¿No? ya estoy. Ah, Sí. ok. Ese eres Sí, tú. Listo, sí, perfecto. yo ya Adelante, estoy. adelante. Adelante, Carlos. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y como decía el doctor Molina, vamos a hablar un poquito sobre posicionamiento de análisis. Esto es algo muy técnico, pero es algo interesante pues, a manera de conocimiento general para ustedes y para ustedes cuando reciben una densitometría puedan determinar si es una densitometría bien hecha. Entonces, lo primero es en la columna, el posicionamiento de columnas de cúbito supino, los brazos a lo largo del cuerpo, el cuerpo centrado en la mesa y las piernas formando un ángulo entre 70 y 90 grados. Utilizar este cojín para formar ese ángulo es fundamental, porque lo que hace es alinear completamente la columna, abrir bien los espacios intervertebrales, que ya enseguida lo vamos a ver en la imagen cuál es la importancia, y que el rayo entre completamente perpendicular a la columna, y así no hayan tomas oblicuas, sino perpendiculares. ¿Qué se debe revisar con la columna? Entonces, lo primero es que la columna esté completamente recta, en la medida de lo posible, porque sabemos que desde el punto de vista anatómico hay pacientes que no la tienen recta, que no esté rotada. ¿Y cómo sabemos que no está rotada? Porque las apófisis espinosas están completamente o están en el centro de la vértebra. Cuando el paciente tiene un poco de escoliosis, esas apófisis espinosas tratan de alinearse y sabemos entonces que es por anatomía del paciente y no por mala posición del paciente si la columna parece un poco curveada. Y que esté centrada en la mesa. Sabemos que está centrada en la mesa porque tenemos una proporción prácticamente igual de tejido blando a ambos lados de la columna. También se debe tener en cuenta que para que la columna esté bien hecha se debe de visualizar al menos la mitad de T12, donde se empiezan a ver ya arcos costales, y la mitad de L5. Y que las líneas intervertebrales estén completamente en el centro entre vértebra y vértebra. Por eso si alineamos bien la columna y utilizamos el cojín, esas líneas, esos espacios intervertebrales se van a despejar un poco más y vamos a poder ubicar bien esas líneas. Lo otro que es muy, muy importante tener en cuenta y que genera muchos valores falsos es los perfiles óseos. Los perfiles óseos, no sé si alcanzan a ver mi mouse, es todas estas linecitas que van en el borde de la vértebra que muchas veces no se corrigen. El equipo, por tener una baja densidad en la columna, el equipo no las pone adecuadamente y uno como tecnólogo no las corrige y eso hace que se tomen partes de tejido blando como si fuera tejido óseo y varía muchísimo el resultado. Para tener en cuenta, sabemos que la columna o la forma de las vértebras como una mnemotecnia puede ser L4 en forma de H o de X, L1, L2, L3 en forma de U. Eso en una columna pues perfecta. En columnas ya de pacientes de edad muy avanzada es muy difícil encontrar estas formas. Lo otro que se debe mirar entonces es que el estudio tenga los valores de densidad mineral ósea de cada cuerpo vertebral y de los conjuntos de vértebras, que tenga el T-score y el Z-score, que ya el doctor Gustavo les había explicado qué información nos dan estos valores. En el posicionamiento de análisis de la cadera, entonces los brazos deben ir en el pecho o en la parte alta del abdomen, la pierna debe estar rotada entre 15 y 25 grados interno. Si esta rotación no existe, estamos teniendo el mismo error de la columna cuando está completamente sin el cojín. Estamos tomando de manera oblicua ese cuello femoral. Entonces, el fémur recto y la pierna rotada. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta si esa pierna está bien rotada? Entonces vemos que el trocánter menor está prácticamente oculto. Cuando el trocánter menor
se ve de manera muy prominente, nos damos cuenta de que la pierna no fue rotada o fue rotada mínimamente. Eso en la mayoría de los pacientes es fácil de hacer. Son realmente pocos los pacientes que no permiten esa rotación, muy ligado a su condición de edad y de artrosis y de estas otras patologías que impiden la rotación. Sin embargo, se debe rotar lo más posible. Se debe ver completamente la cabeza del fémur y, como les decía, la parte recta, el fémur recto. Estos cuadritos que nos muestra este triángulo y estos cuadros realmente son los que nos dan los valores. Entonces, la ubicación de este cuadro debe ir en el centro, prácticamente en el centro del fémur. No debe estar superpuesto sobre el isquium ni sobre el trocánter mayor. Si se superponen o se sobreponen, uno debería eliminar esta parte de hueso para que no lo tenga en cuenta. De manera que cuando yo miro el valor de cadera total, el valor de cadera total es la suma de este cuadrito, del recuadro del rectángulo, del cuadro pequeño y del triángulo. Ese es el valor de cadera total. Si yo tengo este cuadro superpuesto en el isquium, estoy tomando este isquium como valor de cadera total y me lo va a sumar. Entonces es importante tenerlo ahí en cuenta. Por último, entonces, el posicionamiento y análisis de antebrazo. El antebrazo siempre debe ser el no dominante, siempre y cuando no haya tenido una fractura. ¿Por qué el no dominante? Porque, como decía el doctor Gustavo, estamos buscando pacientes enfermos, no pacientes aliviados. Entonces, el no dominante, por el poco uso, es el que menos se fortalece. El antebrazo debe estar paralelo a la mesa y empuñado para que forme una especie de arco en la articulación, de modo que nos quede completamente horizontal. ¿Qué debemos ver en la imagen de antebrazo? Se debe ver parte del carpo, debe estar completamente centrado, como lo veíamos, y debemos ver el radio 33%, que es la única medida que es válida para diagnóstico en este momento densitométrico. También debemos tener en cuenta el posicionamiento de la evaluación de fractura vertebral o morfometría vertebral. Es de cúbito lateral, sin rotación, y se da información desde el E5 hasta mínimo T7. Si se puede dar T6, T5, también se debería dar esa información. Esta es la imagen, como ya se las explicaba el doctor, y básicamente lo que nos da es pérdida de altura de las vértebras. Él mide la altura anterior, media y posterior de la vértebra, y con eso, con esa pérdida de altura, dependiendo del porcentaje de pérdida, él determina qué tipo de fractura es y el grado de esa fractura, grado 1, grado 2 o grado 3. La información, como se lo mostraba, nos sale región desde el E4 a T7. Me gusta, pues, y como recomendación yo en las partes donde es en densitometría recomiendo que también se tome el E5, porque puede ser una ayuda visual para ver problemas de listesis y estos desplazamientos de las vértebras. Y como lo ven en la parte derecha de la diapositiva, entonces están las medidas: altura media, altura posterior, altura anterior y altura media, para evaluar esa pérdida de altura y determinar si hay fracturas vertebrales o aplastamientos vertebrales. Se debe tener en cuenta en la evaluación de fractura vertebral excluir vértebras anatómicamente anormales, artefactos, material de osteosíntesis, osteofitos, fracturas por compresión, calcificación aórtica, que es muy importante. En la morfometría o en la evaluación de fractura vertebral podemos evidenciar calcificaciones aórticas. La espondilolisis, que era de la que les hablaba ahorita, elevan falsamente las unidades de T-score. La cadera, no hay problema si hay más de una desviación estándar entre las dos regiones, cuello o cadera total. Ya que pues hay diferente pérdida de hueso esponjoso o hueso cortical. Entonces, por último, para recordar de mi parte, el posicionamiento es fundamental en la calidad del estudio. Básicamente, ahí es donde radica que el estudio quede bien hecho. La densitometría solo se hace en columna y cadera. El antebrazo nos da un diagnóstico solo cuando no se puede leer uno de estos dos sitios. Eso también hay que tenerlo muy presente. La evaluación de fractura vertebral es un examen adicional que puede complementar la densitometría e incluso puede cambiar su diagnóstico.
como lo decía el doctor Gustavo, si yo tengo una densitometría con osteopenia, pero en la morfometría encuentro una o dos o tres fracturas vertebrales, el diagnóstico cambia inmediatamente a osteoporosis y a osteoporosis severa. La densitometría con FRAX y TBS es mucho más precisa a la hora de evaluar el riesgo de fractura de los pacientes. Eso era lo que tenía como para contarles. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Yo veo que aquí hay unas preguntitas, pero lo primero que yo quería, pues, como puntualizar, yo como dijéramos, perinatólogo que se está, dijéramos, acumulando años junto con sus pacientes. Entendí entonces que la densitometría es un arma para evaluar, pues, la densidad mineral ósea y los riesgos de fracturas y hacer el seguimiento de pacientes que ya están fracturadas o que están en alto riesgo y el seguimiento del tratamiento. Pero entonces la primera densitometría debería ser ordenada según las guías por arriba de los 65 años, fue lo que entendí en una mujer en menopausia. O sea que han pasado como 15 años de esa paciente de menopausia. ¿Cambia esa denominación o esa directriz si la paciente tuvo o no tuvo terapia de reemplazo hormonal, o sigue siendo lo mismo? ¿Es 65 para todas? Muchísimo. No, lo que pasa es que 65 es, mejor dicho, el problema aquí es de salud pública. Si decimos que a todas las mujeres menores de 50 años hay que pedirle una densitometría, esto se vuelve una locura porque, pues, por el sistema de salud sería casi que imposible hacerlo. Entonces, digamos que se parte de 65 porque se supone que la paciente de 65 está en mayor riesgo por lo que decíamos edad y desviaciones de estándar. Sin embargo, fíjate que también mencionábamos que era en paciente perimenopáusica con factores de riesgo. Porque es que vuelvo y digo, la osteoporosis, o sea, lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es que la osteoporosis es densidad mineral ósea. La osteoporosis es la condición que tiene todo, o sea, todo ese conjunto de factores de riesgo clínico es fundamental. Entonces, si yo tengo una paciente que ya, por ejemplo, tuvo una fractura de radio a los 55 años, esa paciente está en alto riesgo, esa paciente tiene un riesgo altísimo de ser una fractura por fragilidad de columna oculta más adelante, o si ya no la hizo antes de los 65, y de fractura de cadera, que sería el mayor impacto en mortalidad. Entonces, la respuesta claramente es, al paciente hay que hacer una densitometría cuando lo necesite. Normalmente yo veo, por ejemplo, que muchos ginecólogos la solicitan en la perimenopausia, que me parece una muy buena práctica, porque además yo con eso sé cuál es el pico de masa ósea que tengo en mi paciente y ya defino si los controles los debo hacer cada año en tratamiento, como se debería hacer, o cada 2 años o cada 3 años, si estoy en seguimiento simplemente con esa paciente. Ahora, no hacerlas antes de cada año los seguimientos es también otra cosa importante que de pronto no mencionamos. No se justifica estar haciendo densitometrías cada 6 meses, excepto en algunas condiciones especiales como glucocorticoides o en algunos casos especiales de tratamientos específicamente puntuales. Pero normalmente no me va a demostrar mayores diferencias en un año el seguimiento de esta paciente. Entonces, sí, ojalá tomar esa primera densitometría en la perimenopausia y sí va a impactar la terapia de reemplazo hormonal. Afortunadamente lo tocaste, es clavísimo. O sea, nosotros estamos abogando muchísimo en el mundo para que a la paciente que tenga indicación, que tenga síntomas y que acepte la terapia de reemplazo hormonal, se le pueda hacer terapia de reemplazo hormonal porque nos estamos ganando una ventana de 10 años en el tratamiento de esa paciente de protección de salud ósea. Entonces, sí, clavísimo, es muy importante. Y esos factores de riesgo, de pronto quisieras puntualizar un poquito en esas pacientes entre los 50 y los 65, que son como las que estamos aquí un poquito en discusión, porque la mayor de 65 ya no hay ninguna discusión. Entre los 50 y los 65 años, estas mujeres, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos deberían llevar a pedir una densitometría? ¿Y ese seguimiento es cada año, cada 2, cada 3? ¿O cómo es el tema? Entonces, el test de un minuto es muy importante porque me va a decir, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, mis hermanas mayores tuvieron osteoporosis. Eso es un factor genético clave para mi paciente. Segundo, me está diciendo si ella tiene una pérdida de altura, a los 55 probablemente no mucha y seguramente no, entonces no hay problema. Si tuvo fracturas previas en la edad adulta por fragilidad, entonces, vuelvo y digo, la paciente de 55 que se cayó y se fracturó el radio, ojo, esa paciente está en un grupo especial.
pérdidas de peso o baja, o hoy en día que las mujeres se están cuidando demasiado y se cuidan, entonces el índice de masa corporal por debajo de 19 es un factor importante porque esas pacientes delgaditas, demasiado bajas, pueden llevar a una osteoporosis más rápidamente que a las pacientes un poquito más o en su peso normal. Me va a decir si la paciente también tiene algunas enfermedades especiales, hipertiroidismos, hiperparatiroidismos, algunas condiciones especiales, si tiene corticoides, si está en influjo de corticoides, si tiene el influjo el insumo de medicamentos que puedan llevar como, se está hablando de bomba de protones, se está hablando de anticonvulsivantes, se habla de muchos medicamentos que también la lista es muy larga, que pueden llevar a mala absorción del sistema calcio-fósforo en el hueso. Vitamina D, pacientes con vitamina D muy bajas, que también las estamos encontrando y viendo. Todas esas condiciones clínicas son factores de riesgo que me pueden llevar a pensar que esa paciente en un momento determinado pudo ni siquiera haber tenido un pico de masa ósea adecuado, que es lo que yo quiero saber realmente en la perimenopausia. O sea, yo realmente, vuelvo y digo, perimenopausia, Z-score no me define osteoporosis, me define pico de masa ósea. Entonces yo podría tener ese recurso a los 45, 55 años. Digo, esta paciente está en este punto. Dependiendo de lo que me muestre ese pico de masa ósea, si está por debajo de los 50, pico de masa ósea por debajo o normal, entonces yo ya miro. Si está normal y todos mis factores de riesgo clínico están bien, probablemente esa mujer no necesite una densitometría sino en 3, 4 años, dependiendo de cómo vayan las condiciones. Ustedes son muy juiciosos, ven sus pacientes cada año, entonces las pacientes, ustedes pueden saber exactamente cómo van evolucionando. Pero si la paciente ya tiene una condición que me hace que tenga que tener alarmas, ya determino si la densitometría la hago por lo menos en el próximo año si se justifica. Pero vuelvo y digo, dependiendo del diagnóstico. Entonces, no antes de un año, en teoría, y ya dependiendo de lo que yo defina con mi paciente cada 2. Sí, perdón, Oscar. Perdón, doctor, Dale, Carlos. Yo quiero agregar algo con todo el respeto de los médicos y creo que hay dos factores de riesgo donde prácticamente caerían todas las mujeres en la menopausia y es el sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio por mucho tiempo, que creo que hay muchas personas, inclusive hombres, que caemos ahí, y la falta del consumo adecuado de calcio en la dieta. Entonces, esos dos factores de riesgo también pueden llevar a una baja masa ósea, a un bajo pico de masa ósea, que también sería interesante evaluar en esa perimenopausia. Gracias. Perfecto. Oscar, una cosa importante, uno no evalúa solamente la densidad, sino también los exámenes de laboratorio que uno le pide a esa paciente de metabolismo óseo, calcio, fósforo, vitamina D, PTH, creatinina, como mínimo, digamos, para poder saber si mi metabolismo fosfocálcico está adecuado y yo tengo también, no tengo un hiperparatiroidismo secundario que lo vemos con mucha frecuencia, unas vitaminas D muy bajas, con una PTH elevada, pero no a rangos de hiperparatiroidismo primario, sino secundario, que corrige uno con vitamina D y el paciente se normaliza y ya, se acabó el problema. Entonces eso también ayuda. Correcto. Oscar Medina está por aquí levantando la mano. Oscar. Gracias, José. Carlos, Gustavo, muchas gracias por la conferencia. Quería saber si la morfometría se la adiciona a la densitometría en pacientes sintomáticas o en qué casos específicos se puede adicionarle esa parte del examen, porque puede haber pacientes con densitometrías con baja masa ósea, pero que tengan fracturas. ¿Hay alguna indicación especial, dolor, edad, para mandar la morfometría adicional a la densitometría? Sí, está, o sea, dentro del estudio que yo hago en mi consultorio, debo incluir o la morfometría o una radiografía de columna toracolumbar. Cuando nosotros en los centros de calidad existen parámetros claros para definir si al paciente se le hace morfometría incluso sin ni siquiera haberla pedido. O sea, digamos, en muchos exámenes hay que incluirla porque uno ve que el paciente puede tener factores de riesgo, pérdida de altura, edad, y uno sabe que a esos pacientes uno debe incluirles una densitometría. ¿Y cuándo la pido? Cuando tengo la sospecha por dolor o por síntomas
pérdida de altura, por ejemplo, en esa paciente. Entonces, debo estudiar la columna porque las fracturas prevalentes, o sea, las fracturas ocultas de columna, son muy frecuentes. Muchas de esas pueden ser silentes y es la causa por la cual la paciente tiene pérdida de altura y eso obviamente está impactando, porque recordemos una cosa importante. Esos 2 primeros años después de la fractura son la ventana ideal para evitar las fracturas en dominó que les mostraba en el caso, por ejemplo, de la paciente que tuvo una fractura y después tuvo 2 o 3 más en los siguientes años porque no se protegió en un momento determinado. O sea que la altura ¿qué? Es un parámetro que debemos tener en todas las pacientes en su consulta anual. Sí, por eso nosotros en el densitómetro nosotros tenemos unos tallímetros digitales para evitar precisamente que yo con el metro pierda o más. No, aquí son digitales, precisos, calibrados para precisamente poder saber si en el seguimiento que yo le vengo haciendo a mi paciente también tengo una pérdida de altura importante y no solo pues objetiva, porque muchas veces la paciente dice, sí, es que yo, recordemos, las cédulas que es generalmente donde la gente se mide, es que yo perdí 4 centímetros. Bueno, miremos a ver si realmente perdió esos 4 centímetros o no. Y ya uno con la morfometría puede aproximarse. Recordemos que la morfometría no es un diagnóstico radiológico, pero es una composición de los 3 puntos de la vértebra, de los 6 puntos, de los 9 puntos realmente, y me ayuda a definir esa parte, Carlos. Perdón, doctor, desde el punto de vista de guías, básicamente se recomienda pedir la morfometría a pacientes, mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75, o pacientes que hayan perdido más de 4 centímetros en el año de estatura. Básicamente esos dos. También se le debería pedir a pacientes sintomáticas con un dolor fuerte de espalda, de columna, casi siempre ubicado entre la vértebra T10 y L1, en esa parte media de la columna, también sería indicado hacerlo. Básicamente esos 3 es o antes de empezar un tratamiento, porque eso cambiaría las condiciones del tratamiento también. Bueno, yo creo que para ser justos con el tiempo vamos a terminar aquí. Le quiero agradecer nuevamente al doctor Gustavo y a Carlos la deferencia con el grupo por este excelente tema y abrirnos estos espacios. Recuerden que esto es una especie de como de mini simposio y que dentro de 15 días, o sea, en abril 22 a esta misma hora y por este mismo formato, tendremos la segunda conferencia de este pequeño ciclo, que será de composición corporal, donde vamos a aprender un poquito sobre estas nuevas tecnologías. A todos, muchas gracias. Espero seguirlos viendo cada 15 días. La conferencia va a quedar grabada y se va a subir alrededor de mañana o pasado a la página web de Medicina Fetal, como veníamos haciendo el año pasado. Nuevamente a Gustavo y a Carlos, muchas gracias por su presencia. Que tengan un buen día a todos. ¿Puedo decir una cosita para Dale, finalizar? Gustavo. Que me parece que es muy importante. Carlos habló de posicionamiento y calidad. Es fundamental tener densitometrías de muy buena calidad, porque nosotros hemos hecho estudios en los cuales somos capaces de comprobar que el mismo paciente montado mal o bien en una densitometría va a cambiar completamente el diagnóstico densitométrico de esa paciente y eso puede llevar a errores gravísimos en momentos determinados. Entonces necesitamos pedir y exigir densitometrías de buena calidad. Súper. Bueno, gracias a todos. Que tengan un fabuloso día. Chao. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Qué rico espacio y chao. Saludos, hasta luego.